La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los lugares secos. Vamos a estudiar lo que es la tierra seca o el lugar seco, simbólico. Vamos a Mateo 12, Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, le halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La tierra seca, hermanos, no es otra cosa que estar sin Cristo. Estar sin Cristo. La iglesia, la que escucha el evangelio, es pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, pecó una y otra vez. Entonces la iglesia, cuando está Dios enojado con su iglesia, lo único que tenemos que mirar es qué le pasó al pueblo de Israel cuando Dios se enojó con su pueblo. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a estudiar la alegoría de la tierra seca. Simbólicamente son nuestros corazones sin Cristo, o separados de Cristo. ¿Por qué? Porque andamos de rebeldes, porque somos, porque no seguimos a Cristo, tan simple como eso. La alegoría del mar, el mar es toda la gente, toda la humanidad. Pero el mar, tenemos que usar el mar rojo, por eso es mar rojo. ¿Por qué es mar rojo? Porque en el mar rojo hay muerte. Es simbólico de la humanidad. El mar rojo es simbólico de la humanidad en el mundo, caminar en el mundo. ¿Ok? Cada que vean las olas del mar, la palabra de Dios dice: Dios le dio su lugar a las olas del mar. O sea, tienen un lugar en donde revientan las olas y no pasan más allá de donde les es permitido. O sea, la maldad de los hombres no va a ir más allá de donde Dios lo permita. Eso es simbólicamente el mar. En el mar hay muerte. En el mar hay peces pequeños y hay peces grandes. Por ejemplo, a Jonás, Dios le dio un mandamiento a Jonás. Le dijo: ve y predica a Nínive. Como Jonás sabía que Dios era bueno, dijo: no, hombre, ya sé. Si ellos se arrepienten, los va a perdonar. Yo no voy a ir. Entonces él, en lugar de irse para un lado, se fue para el otro. Se fue al mar. Y si nosotros miramos en dónde está la geografía, pues lo más probable es de que se haya ido al mar Mediterráneo, a lo que ahora se conoce como el mar Mediterráneo, en lugar de ir a Nínive, que está en Irak. Entonces, él, por desobedecer a Dios, fue echado en el mar. Porque en el mar había vientos huracanados. Entonces la gente que era idólatra dicen: pues a ver, hemos pecado contra nuestros dioses. Entonces eventualmente Jonás dijo: la razón de por qué el mar está así es porque yo desobedecí a Dios. Porque yo no he querido ir a donde Él me mandó. Esto es figura de Cristo, fíjense bien, ¿ok? Entonces, dice: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrójenme al mar y se va a calmar todo esto.
Entonces la gente que iban en el barco echaron a Jonás al mar y las aguas se calmaron. Ahí estaba escrito, Jonás es figura de Cristo. A Cristo era necesario echarlo en el mar, o sea, venir a este mundo de maldad, en donde Él fue ofrecido, en donde Él fue muerto en la cruz, pero como Él lo dijo, fíjense cómo lo dijo Jesús. Danos una señal de que eres el Mesías, porque Dios siempre da señales. Y Jesús dijo, no se les va a dar otra señal, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Así como él estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez es la muerte, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el gran pez. Y si nosotros miramos el libro de Jonás, Jonás no estaba muerto cuando estaba en el gran pez. Entonces, ¿qué hizo eventualmente el pez? Lo vomitó en tierra seca, precisamente. ¿Ok? Ahí está escrito, todo es simbólico, hermanos, es simbólico. Esto el Señor nos lo da a esto se le conoce como la ciencia de Dios. Esto no lo puede entender la gente, ni aún la iglesia que no tiene el don de ciencia. Este es un don, el don de ciencia. A través del don de ciencia podemos entender la palabra de Dios. Acuérdense, Pablo dice que no todos son maestros, ¿ok? No todos son maestros, pero sí tienen algún don espiritual. Entonces, fíjense, cuando Jesús sana a una persona paralítica, le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, ay, Señor, cuando viene el ángel a mover el agua del estanque, en cuanto yo quiero entrar, o sea, mientras él busca ayuda, ya otro le ganó. O sea, el primero que llegaba, ese era el que era sanado. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y él se levantó y anduvo. Y como traía su camilla con él, los fariseos que eran bien, así hagan de cuenta que son el talibán ahorita, ¿ok? O como los religiosos allá en Irán, en esta semana acaban de matar a una mujer porque no traía bien puesto el hijab, dijera uno el rebozo, aunque no es rebozo, es hijab. Entonces, los religiosos siempre andan viendo a ver cómo anda uno vestido, si trae uno alhajas, si trae uno cosas. Esos son los religiosos. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús se encuentra a esta persona después y le dice, no peques más para que no te pase una cosa peor. ¿Quién tenía doblegado a esta persona que estaba inválida? Era Satanás, era un espíritu, era un demonio. Entonces, fíjense una vez más, cuando el demonio sale del hombre o de la mujer, anda por lugares secos, buscando reposo. Los demonios, Satanás, nunca tienen reposo. Ellos quisieran reposar, quisieran tener reposo, pero no pueden. Ese fue el castigo que le dio Dios a Satanás por haber engañado a Eva y eventualmente a Adán. O sea, nunca va a tener, ¿qué le dijo? Vas a comer polvo, o sea, tierra seca. Entonces nosotros somos polvo. Este cuerpo de muerte es polvo y al polvo va a regresar. Pero hay un espíritu que nos da vida.
A eso se le conoce como las aguas simbólicamente. Jesús es la fuente del agua viva. Jesús es la fuente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las aguas que nos dan vida. ¿Cómo lo podemos entender simbólicamente? Tú llevas a una persona al desierto, a los lugares secos donde no hay agua. Obviamente va a tener sed. ¿Y qué va a hacer? Se va a morir de sed. Se va a morir de sed. Una persona que no tiene a Cristo eventualmente se muere de sed. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo eventualmente se va al mundo. ¿Y qué pasa en el mundo? Se ahoga, así como se ahogaron. Fíjense bien, simbólicamente, a las personas que no han sido lavadas con la sangre del Cordero son puercos, simbólicamente, son cerdos. ¿Por qué son cerdos? Porque están llenos de lodo. El lodo, o sea, el pecado. Para que un puerquito pueda ser limpio, tiene que cambiar se tiene que ser oveja. Y el único que tiene la potestad de hacer eso es Cristo. Y su palabra, la palabra de nuestro Padre Dios. Todos nosotros somos puercos. Todos, porque todos somos pecados. Todos somos pecadores. Entonces, una vez que escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, estés donde estés, Cristo te limpia de tus pecados. Pero debemos de mantener ese vestido. Digo vestido porque en el tiempo de Jesús los hombres se vestían con vestido. Tenemos que tener ese vestido de lino blanco. O sea, el único que puede ponernos un vestido blanco puro es Jesús. Si nosotros creemos al Evangelio, Él nos cubre con su sangre y nos hace puros, nos convierte de puercos a ovejas. Ahora, en el proceso, para llegar a ser ovejas, primero somos cabritos, porque nosotros no llegamos al entendimiento en un día, de un día a otro. Nosotros andamos como cabritos porque no entendemos, andamos peleando con la gente, aventando cornadas. Por eso el Señor los animales los hizo para hacernos ver a quién nos parecemos. Nosotros somos burros cuando no tenemos, somos como bestias cuando no entendemos la palabra de Dios. Cuando no entendemos la palabra de Dios, nos queremos ganar el favor de Dios con obras. Y nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios con obras. No, o sea, con obras de la ley, con obras, por ejemplo, yo puedo darle, vamos a decir, yo tengo dinero y le doy el dinero que yo tengo, se lo doy a los pobres. Yo por hacer esa obra, yo no entro en el reino de Dios. Eso es bueno a los ojos de Dios, eso es bueno, pero no, el Señor no me viste con un vestido blanco porque yo hago eso. Entonces, ahora, por hacer buenas obras, por ejemplo, un ejemplo es Cornelio. Cornelio, él oraba o rezaba y él daba limosnas. Entonces, un ángel de Dios se le aparece y le dice: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado al cielo. Ahí es donde cabe: vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice: manda a traer a Pedro, básicamente para que te predique el Evangelio. Cuando Cornelio escucha el Evangelio, el Señor lo cubre a él, a su familia y a sus amigos que escucharon el testimonio de Cristo, les pone ese vestido blanco, aunque no tienen el entendimiento todavía, porque un niño cuando nace no tiene entendimiento.
Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo somos como la iglesia de Corinto. No tenemos entendimiento, o debemos de crecer en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para crecer. O sea, Dios usa la alegoría de una higuera. Jesús viene pasando por un lugar y ve una higuera, tiene hambre y Jesús quiere comer y la higuera no tiene higos. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Fíjense bien. La iglesia es la higuera, ¿ok? La iglesia es la higuera. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo. La palabra de Dios dice, perdona a tu prójimo de lo que te haga. Entonces Jesús pasa, vayan y vean en relación al mensaje a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Jesús es el que anda entre las 7 iglesias. Él se pasea entre las 7 iglesias. Entonces Jesús se pasea en la iglesia católica, Jesús se pasea en la iglesia de los testigos de Jehová, Jesús se pasea en la iglesia de los evangélicos, Jesús se pasea en la iglesia luterana, en la adventista, se pasea. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere comer. ¿Qué quiere decir quiere comer? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué es llevar mucho fruto? Amar. Podemos amar. Podemos tener fe en Jesús. Entonces, dice el Señor, yo quiero comer. Quiero que ames a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Nuestro Padre Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Todos. Ahí están los 10,000 talentos. ¿Ok? Entonces, como Él nos perdona los 10,000 talentos, o sea, todos los pecados de toda nuestra vida, Él quiere que nosotros perdonemos al que nos debe 100 denarios. 100 denarios en nuestros días. Un denario es la paga de un día de trabajo. Por ejemplo, un día de trabajo aquí en Los Ángeles, California, 15 son 8 por 5, 8 por 5, 40, 8 por 1, vamos a decir 8 por $15 por 8. 15 por 8, $120 multiplicado por 100. Por 100. So vienen siendo $12,000. $12,000. So eso es simbólico. Había una persona que le debía $12,000. Ahora, esa deuda con su prójimo no era de dinero. Es simbólica. ¿Ok? Claro, el denario es una medida de dinero. Sí, es simbólicamente porque es una alegoría. O sea, si mi prójimo me ofende, yo lo debo de perdonar, porque yo le debo a Dios todos los pecados de mi vida y Él me perdona porque le pedimos. Como consecuencia, Panchito que me ofendió en algo, lo primero que yo tengo que hacer es perdonarlo, porque Dios quiere que amemos. Dios es amor. Entonces, si yo no amo a mi prójimo y al contrario me peleo y ando y lo meto a la cárcel, por decir en el contexto, ¿qué dice el Señor? Tráiganmelo. ¿Y qué dice? Ahora, esto no lo hace Jesús así, lo hace con su palabra. Yo siempre lo estoy diciendo, hermanos, perdonen todas las ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco Dios los va a perdonar. Les dicen, Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro.
Y fíjense, una de las frases es, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración que nos enseñó Jesús. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor dice, este es Dios, siervo malvado, no te perdoné todos tus pecados. ¿Y saben lo que dice Dios? Entréguenlo a Satanás, para que Satanás le dé en donde más le duele. En donde más le duele. Y eso es y lo dice de otra forma Jesús. Cuando Dios sana a una persona, y la sanación más grande es recibir la palabra del Evangelio, en donde Jesús nos limpia de todo pecado, entonces nosotros, como consecuencia, ¿qué dice el Señor? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, el Señor saca el demonio de mí. El demonio lo saca. Entonces, pero si yo no perdono, si yo no amo a mi prójimo, si yo ando buscando las cosas de este mundo, ¿qué dice? Ese demonio dice, voy a regresar al lugar en donde yo estaba. ¿Y qué hace? La encuentra adornada y vacía. ¿Y qué pasa? Ya no viene solo. Vienen 7 demonios con él. Fíjense bien. Las personas más malvadas en este mundo son las personas que dejaron a Cristo. O sea, fueron cristianas por un periodo de tiempo. Pero como amaron más el mundo, los placeres que es de este mundo, cuando sale el espíritu de esa persona, ya no regresa uno, regresan 7 demonios. Ahora, una persona que tiene 8 demonios, a María Magdalena, el Señor le sacó 8 demonios o 7 demonios. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor puede sanar a una persona que tiene 7 demonios. Entonces, ¿qué pasa si esa persona no da fruto? O sea, recibe un castigo. Y el ejemplo está en el libro del Apocalipsis, en donde están los 7 castigos. Entonces vamos a decir que una persona, Dios lo castiga dándole, vamos a decir, un castigo leve. Porque es leve, el primero es leve. Y luego viene otro, no se arrepiente, le da otro castigo. Los últimos 3 castigos son los más severos. Es en donde dice, ¡ay! De los últimos 3 castigos si no se arrepienten. Entonces, por ejemplo, viene el 5.º castigo. Y la gente sufre, y sufre, hermano, sufre mucho. Tanto así que dice, ¡ay! O sea, es un lloro, es un quejido grave. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y ni aún así se quisieron arrepentir. Y ni aún así se quisieron arrepentir. Al contrario, blasfemaban en contra de Dios. Entonces, cuando Dios está castigando a la persona, o sea, se apartó de la persona y está a merced de Satanás, y Satanás se le está dando y la persona está ¡ay! Eventualmente, si esa persona simbólicamente mira a la serpiente de bronce en el desierto, es sana. Fíjense bien, hermanos. Una persona que está sufriendo grandemente, lo único que tiene que hacer es buscar el favor de Cristo. La respuesta a nuestras oraciones es, Señor, primero hay que reconocer nuestro pecado. Señor, sí, yo no le quise perdonar a Panchito. Perdóneme, Señor. Perdóneme. Yo me hice rebelde a su palabra. Perdóneme, Señor. O sea, hay que reconocer el pecado. ¿Ok? Ayúdeme, Señor, porque yo no puedo. Ayúdeme. Entonces, hay que darle gracias a Cristo. Gracias, Cristo Jesús,
porque sin ti estoy muerto. Yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Y fíjense, aquí es donde entran las maravillas de Dios. Cuando tú te reconoces pecador y pides ayuda a tu Salvador, a nuestro Salvador que es Cristo, Él te rescata del hoyo donde estás. Él te da paz. Entonces tú tienes que estar despierto, velando. Gracias, Cristo Jesús, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando menos esperas, tu situación se resuelve. Ahora, vamos a decir que una persona tiene cáncer. Y ese es su ay, Señor, yo no me quiero morir de cáncer. Apenas tengo 40 años, Señor, y yo no me quiero morir. Entonces, se hace eso. Entonces, la persona tiene miedo a morirse. Ahora, muchas veces el cristiano se muere. Pero la diferencia es de que el Señor le va a quitar su miedo. Ya no le va a tener miedo a la muerte. ¿Sabes qué, Panchito? Yo estoy aquí contigo, no temas. No temas. Ya te voy a llevar. Entonces ya a la persona se le quita el miedo. Y ya al contrario, ya me voy con mi Señor. Ya me voy. Y se le quita el miedo. Ahora, el Señor también puede decir, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí para que prediques mi palabra por 50 años. Esa persona puede estar aquí 50 años más, porque así lo decide el Señor. Entonces tenemos que trabajar para las cosas del reino de Dios. Entonces, mientras hacemos eso, nosotros traemos el agua que da vida, la vida eterna. ¿Ok? Entonces, acuérdense, aquí estamos estudiando lo que es la tierra seca, los lugares secos, ¿ok? Y estamos estudiando lo que es algo en relación al agua, ¿ok? Entonces vamos a lo que dice Mateo, el mismo acontecimiento, pero por letra de Mateo, cuando 12, 43 al 45, cuando el espíritu inmundo, cuando el demonio sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, o sea, lleno de idolatría. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué mala generación? La generación de Jesús ha sido una de las generaciones más malas. ¿Por qué? Porque vino Dios en persona y no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice, ¿cuál es el martillo de Dios? El ejército romano. Llegó el ejército romano y desapareció la nación de Israel. Desapareció. Quemaron el templo, quemaron la ciudad. La gente salió huyendo. A muchos los mataron. Muchas de esas personas que pelearon contra Jesús fueron echados en el Coliseo a los leones. Se los tragaron los leones, literalmente, para que la gente se divirtiera en el Coliseo. ¿Okay? Esos no fueron los cristianos obedientes a Dios, hermanos, como mucha gente del mundo o Hollywood lo quiere presentar, no. La gente la gente que fue tragada por los leones fue la gente que peleó contra los predicadores cristianos, contra los apóstoles.
y la mayoría de ellos eran fariseos. Entonces, imagínense una muerte tragados por los leones. Es feo eso. Ahora, el pueblo de Israel, cuando el Señor lo rescata de la mano del faraón en Egipto, fíjense lo que dice en Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo. Nosotros podemos pasar el mar rojo como por tierra seca, pero todavía no estamos en la tierra prometida, ¿ok? Acuérdense de eso. Nosotros pasamos por el mar rojo, pasamos por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense bien, esto es lo mismo que acabamos de leer ahorita. O sea, cuando los demonios... no se los he leído, déjenme leérselos. Que está en Lucas 8:26 al 39. Es lo mismo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea, andaba desnudo. Eso dice algo, ¿ok? El que anda desnudo, ¿quién es el que anda desnudo? El que no tiene a Cristo. Ni moraba en casa, ¿ok? También eso dice mucho, sino en los sepulcros. ¿Quién es el que vive en los sepulcros? Satanás. Satanás vive en los sepulcros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes por fuera se ven bien blanquitos, se ven bien, pero por dentro ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se miran bien blanquitos, pero por dentro están podridos. Están podridos. Todos nosotros estamos podridos en nuestros pecados, y la única forma de que nuestros huesos estén limpios es con la palabra de Dios, con el sacrificio de Cristo Jesús. Nos presenta los cuerpos bien limpiecitos, bien purificados. Por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el regalo de la vida, que es Jesús. Tan simple como eso. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu del mundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, fíjense bien, Jesús no conoce a todas las personas. No las conoce. Fíjense bien. Hay gente que piensa que Jesús conoce a todas las personas. No, hermanos. ¿Saben cuándo somos conocidos por Cristo Jesús? Cuando escuchamos su palabra. Cuando escuchamos su palabra. Su palabra, la palabra de nuestro Padre Dios nos limpia. Entonces, ahí es en donde somos conocidos por Cristo Jesús. Por ejemplo, viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para para heredar la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Le dice, bueno, cumple los mandamientos. No adulteres, no robes, no forniques, no codicies. Y fíjense lo que él dice. Fíjense lo que él dice. Yo desde joven hago esto. O sea, él ya estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces él dice la palabra, y Jesús le amó. Y Jesús le amó. ¿Por qué? Porque él quería cumplir la voluntad de Dios.
Entonces Jesús, que conoce las personas, los pensamientos y la vida de las personas, le dice, mira, te falta una cosa, porque estaba escrito, yo soy Jehová tu Dios que te saca de tierra de servidumbre, que te sacó. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era el mandamiento. Entonces le dice, te falta una cosa. Ahora él estaba viendo a Dios mismo enfrente de él. Le dice, te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él podía hacer eso, pero no quiso. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces, él no fue salvo por sus obras, porque nadie lo es. Nadie lo es. Esa persona puede haber sido salvo después, si alguien le predicó el evangelio. Ahora, Cristo mismo le habló del reino de Dios y no quiso. Bueno, resulta que a Pedro sí hizo lo que le dijo Jesús. Por ejemplo, viene con una persona y le dice, sígueme. Le dice, Señor, pues todavía tengo a mi padre, déjame cuidar de él hasta que se muera y luego te sigo. ¿Y qué dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Olvídate de tu papá, tú sígueme. Tú sígueme. ¿Por qué? Porque su papá estaba muerto. O sea, imagínense, su papá debería de estar siguiendo a Jesús también. Mas sin embargo, él dice, yo déjame cuidar de mi padre. Dice, olvídate de tu padre, él está muerto, sígueme a mí. Sígueme a mí. Olvídate de tus padres. Acuérdense lo que dice Jesús. El que ame más a sus padres, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces, tenemos que amar a nuestro Padre Dios y a nuestra Madre, la Iglesia. Y cuando se habla de Iglesia, ¿quién es mi Padre? Mi Padre Dios. ¿Quién es mi Madre? Los que me hablaron de Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros que me hablaron de Cristo? Mi abuelita, mi madre, los sacerdotes cuando yo iba a misa, me hablaron de Cristo. Esa es mi madre. Los que me hablaron de Cristo. Ahora, ¿quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos enseña? Es el Espíritu Santo el que nos debe de enseñar. Es el Espíritu Santo el que nos debe de enseñar. Así está escrito. Entonces, una persona que es conducida por el Espíritu Santo, ahora no va a contradecir a lo que nos enseña. Yo recuerdo cuando el sacerdote decía, hermanos, tienen que perdonar a su prójimo. Eso lo dicen en todas las congregaciones. Alguien no puede decir que no lo entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar al que nos ofenda. Tienen que amar a su prójimo. No, pero me transió. Tienes que amar a tu prójimo. No, que no. Ok, entonces, cuando uno ahora, no es que a la primera Dios, ok, te entrego a Satanás. No, hermanos. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Nos da años, nos espera por años. Pero si una y otra vez, 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 ¿cuántas veces pecaron en el desierto? Dice Pablo, hasta 10 veces me tentaron. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Murieron en el desierto, o sea, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir para la iglesia? Si tú no obedeces a mi palabra, yo no te voy a escuchar tus oraciones. Yo no voy a estar contigo. Eventualmente te voy a dejar a merced de Satanás. Y no vas a estar conmigo en el milenio. No vas a estar conmigo. Alguien quisiera ir a la casa de, vamos a decir, imagínense que Bill Gates, que tiene muchas mansiones, me dice, oye Luisito, te invito a mi casa. ¿Quién no iría a la casa de un multimillonario? ¿Quién no iría? ¿Quién dijera, no te pido nada, Bill Gates, no me importa que tengas mucho dinero? ¿Quién diría no?
Ahora, eso es en la carne. Imagínate ir a la casa de Dios. Así como diciéndole a Jesús, no te pido nada, Jesús, yo acá me quedo en el infierno. La gente habla y escupe hacia el cielo, no sabiendo que esa saliva le vuelve a caer en el rostro. Entonces, si nosotros no tenemos temor de Dios en este mundo, una persona que se muere sin Cristo, hermano, eventualmente cuando se muere es cuando se da cuenta que sí hay infierno. ¿Y cuál es el infierno? ¿Cuál es el lugar de tormento? Es cuando verdaderamente puede ver que está separado de Dios. Y dice, ay, yo quisiera estar en aquella casa, pero nomás la ve de lejos. Y le dice, Padre Abraham, manda Lázaro, yo también quiero adorar a Jesús. Lázaro, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y para que me ayude, para yo alabar a Jesús. Y le dice, hijo mío, tú ya recibiste tu recompensa. Nunca quisiste a Jesús en tu vida. Nunca lo quisiste, siempre lo despreciaste. Tuviste tu recompensa ya, te la pachangueaste, anduviste en tus cosas. En cambio, Lázaro siempre lo trataron mal. Siempre lo trataron mal. Ahora él es consolado y tú allá. Tú fuiste el que rechazaste a Jesús. No quisiste creer en él. Entonces esas personas, y ahí están incluidos los ateos. El ateo no cree en Dios, pero cuando se muere, se da cuenta, toda la gente se da cuenta eventualmente que Dios existe. ¿Cuándo? Cuando se mueren. Porque una persona cuando se muere puede ver el reino espiritual. Y es cuando dice, ay, sí es cierto, esta cosa sí era de a de veras. Pero no puede estar. O sea, hay dos, se puede decir, hay dos lugares. Está el paraíso y está el Hades. ¿Cuál es el Hades? Es andar aquí. Entonces fíjense lo que le dice los demonios. Porque no era uno. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, hay una escritura donde viene una persona, Jesús, Señor, ábreme. Ábreme, Jesús. Esto es una persona orando. Y le dice, no te conozco. ¿Cómo que no, Señor? En tu nombre anduvimos echando demonios. En tu nombre anduvimos haciendo esto y el otro. Dice, no te conozco. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? El fuego eterno. Separados de Dios. Ese es el fuego eterno. O sea, la luz de Dios, el fuego de Dios nos da vida. Si nosotros no queremos la luz de Dios, estamos diciéndole no queremos vivir. Vivir espiritualmente, o sea, una persona que está muerto espiritualmente, aún de eso tiene conciencia. Tiene conciencia. Porque puede ver de lejos el paraíso. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Legión. En el tiempo de los romanos, una legión, hay unos que dicen que eran 500 soldados, una legión. Hay otros que dicen que eran miles, ¿verdad? Yo estoy con que eran miles. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice. Y le rogaban los demonios que no los mandara ir al abismo. O sea, a los lugares secos. El abismo son los lugares secos. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Aquí está la alegoría de quiénes son los cerdos.
Los cerdos son los que no tienen a Jesús, que pasean en el monte y le rogaron que los dejaran entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos o en los puercos. Y el hato se precipitó en el despeñadero al lago o al mar y se ahogó. Lo mismo que dice en la carta a los hebreos, lo mismo que dice el libro del Éxodo. Cuando venía el ejército del faraón en contra del pueblo de Israel, el mar Rojo se abrió para que el pueblo de Israel pasara como por tierra seca. No era lodo, no. Tierra seca, ¿ok? Eso es lo que hace el Señor con nosotros si nosotros le obedecemos, si nosotros le seguimos. Nosotros podemos pasar por el mar Rojo, o sea, por este mundo, como por tierra seca, en dirección a la tierra prometida, porque la tierra seca no es el destino, sino la tierra prometida. Y aún al llegar a la tierra prometida tenemos que seguir dando fruto. La tierra prometida es la tierra de Israel. O sea, había que atravesar el Mar Rojo y había que atravesar Arabia Saudita, o sea, el desierto, para poder llegar y entrar a la tierra equivalía a pasar el Jordán. El Jordán. En el Jordán está el río. El río representa las aguas vivas, el río Jordán. Hay una palabra que dice, ¿qué tienes tú que andar bebiendo del río Nilo o del río del Éufrates? Cuando tienes el río Jordán, o sea, me tienes a mí, que andas buscando agua en otros lugares. A la mujer samaritana le dice, dame de beber. O sea, le dice Jesús, sígueme a mí, es lo que le está diciendo, sígueme a mí, dame de beber. Dice, ¿por qué tú siendo judío me hablas? Los judíos los tratan bien mal. Nos dicen puercos, nos dicen de todo. ¿Por qué tú me hablas? Si supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua a mí. O sea, tú me pedirías de mi espíritu. Le dice, ni tienes con qué sacar agua. ¿Yo qué te voy a pedir? Entonces dice, el agua que yo tengo, el que la toma, nunca más va a volver a tener sed. Fíjense bien, hermanos. El que beba de mis aguas, nunca más volverá a tener sed. Fíjense bien. Yo antes andaba enfocado en ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Una vez que comencé a beber el agua de Cristo, mi sed fue satisfecha. Ya no tengo sed. Ya no tengo sed por las cosas de este mundo. Ya no me llaman. Ya no me llaman. Oye, que vente, vamos, me dice una persona, vente, vamos acá, mira, acá se pueden ganar $200,000. No, lejos. O sea, yo puedo ganar mucho más en lo que yo estudié, en lo que yo trabajé. No, no me interesa, no me importa. Tú nomás dices, bueno, está bien, o sea, tu opinión es válida, está bien. Yo sé lo que yo tengo y yo estoy bien. Yo estoy bien, o sea, no ando preocupado porque voy a pagar esto, que voy a pagar. No, yo no tengo preocupaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque no ando sacando cosas fiadas. No, o sea, ¿para qué? Yo no ocupo de esas cosas. Tengo mi carrito, de vez en cuando ahí le doy su mano de gato ahí de lo que se va ocupando, pero yo estoy contento con lo que tengo. O sea, ya no necesito una mujer. No faltó alguien que me dijera, no, para mí que tú eres maricón, así para mí que tú eres maricón. Bueno, tú tienes tu opinión, si esa es tu opinión, esa es tu opinión, o sea. La gente va a hablar de una forma o de otra, hermanos. La gente va a hablar de una forma o de otra. La gente te va a acusar de cosas.
Entonces, y sin embargo, ellos son los que andan con la lengua de fuera. Ay, andan con una... Pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, fíjese, entonces, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Cuando vieron lo que aconteció, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no desnudo, vestido, y en su cabal juicio. Ahorita la tierra está llena de endemoniados, hermanos. Está llena de endemoniados. El coronavirus, esta es mi opinión, puedo estar equivocado, no es algo que yo le haya preguntado al Señor, pero basado a los testimonios de muchas enfermeras, ¿saben qué estaban haciendo con los ancianos? El coronavirus lo sacaron para matar a los ancianos con los que ya la gente no puede con ellos. Porque los gobiernos estaban quebrando con tantos ancianos. Los ancianos en Alemania, los ancianos en Francia, los ancianos en España, los ancianos en Estados Unidos, los ancianos en México, los ancianos aquí, los ancianos acá. ¿Saben qué? Mátenlos a todos. ¿Por qué? Porque están llenos de demonios. Muchos ancianos, la mayoría de los que han muerto son ancianos. Y pasaron leyes en la ONU en relación a la eutanasia. O sea, si una persona se quiere morir, que se mate, nosotros le ayudamos. Órale, le ponemos una inyección y que se muera, para que ya no sea carga para el Estado. Esas cosas están pasando en nuestros días, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Está pasando lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Está pasando lo mismo que en el tiempo de Jesús. Está pasando lo mismo. Entonces, fíjense bien. Viene una tercera guerra mundial. Viene la gente, yo a veces le digo a alguno que otro le digo y la gente se burla de mí. Luis, siempre ha habido guerra, sí, pero nunca había habido armas nucleares como hay ahorita. ¿Qué vas a hacer cuando venga la tercera guerra mundial y haya explosiones nucleares? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás listo para irte? Yo sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Viene la tercera, fíjense, si yo sé que ya viene la tercera guerra mundial y vivimos en un país en donde tiene de las armas más peligrosas, Rusia tiene muchas, Estados Unidos tiene muchas, Europa tiene muchas, va a haber una guerra nuclear. Y para aquellos que no creen en los profetas, fíjense bien, no va a venir la guerra, y eso lo dijo Jesús, no va a venir esa guerra sin que antes venga la gran tribulación, carnalmente. ¿Ok? Eso es doctrina, ya hablé de eso muchas veces. Pero nada hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Nada hará Dios. ¿Saben dónde va a comenzar la guerra? Corea. No va a haber guerra mientras Corea no sea una. Corea del Sur se va a reunir con Corea del Norte. Va a ser una sola Corea. Y va a ser Corea la que va a destruir ciudades cerca de Corea. Eso va a pasar. Entonces, el que tiene a Cristo ya está listo. No para la tercera guerra. Hay gente que se va a morir antes de que venga la tercera guerra mundial. Nosotros debemos de estar listos ya, hermanos, para ir, porque nosotros somos peregrinos por esta tierra. El incrédulo piensa que esto aquí es todo, no hay vida después de la vida. Y ya bueno, está bien, ¿verdad? Cada quien tiene sus creencias. Entonces, nosotros debemos mantenernos despiertos. Entonces, fíjense, el Señor dice que hay una hora de prueba.
Hay una hora. Déjenme leerles otra vez Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Nosotros podemos pasar el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, se ahogaron. Los que nos persiguen a nosotros quieren hacer lo mismo. ¿Contra quién es nuestra lucha? Es contra demonios, hermanos. Ellos no pueden tener paz. En relación a la tierra seca, Salmo 106:9. Este es el Señor. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Esta palabra de abismo está en el Apocalipsis. Ahí está el abismo. ¿Qué es pasar por el abismo? Es pasar por esta vida, hermanos. Es pasar por esta vida, tan simple como eso. Isaías 5:13. Por tanto, vayan y lean el contexto. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, murieron sin Dios. Murieron sin Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento de Dios. Hace unos días estaba hablando con una señora. Yo cada que puedo le comparto el evangelio a las personas, y si ya conocen el evangelio, le hablo del camino entre Egipto y la tierra prometida, que es el mensaje de esperanza, para que la gente prepare su corazón para recibir a Cristo, entonces, lo que es el fruto del Espíritu. Entonces yo le digo a ella me dice, no creo en Dios, yo ya no creo en Dios. Yo ya no creo lo que dice la Biblia. Por un lado me dice eso. Hay personas que simplemente, como nunca leen la palabra de Dios, y esto está sobre todo entre mis hermanos y hermanas católicas, algunos de ellos dicen eso, yo no creo en Dios, pero en realidad lo que te están diciendo es, no me estés fregando, a mí no me hables de tu religión. Eso es lo que en realidad sí creen en Dios, porque ella misma me lo dijo. Dice, mi hijo estudió en una escuela católica y él se sabe la Biblia al derecho y al revés. Le digo, mire, no se enoje conmigo. Le digo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Su hijo no se sabe la Biblia al derecho y al revés. O sea, ni los sacerdotes se saben la Biblia al derecho y al revés. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque los sacerdotes no estudian la Biblia. Ellos estudian teología dogmática. O sea, ya déjale a los teólogos, ya déjale a San Agustín, déjale que fueron teólogos de nombre. Entonces ellos ya tienen una doctrina, entonces ellos no se agarran estudiando la palabra de Dios, no. Ya la doctrina está establecida. Ya está establecida. Entonces, o sea, yo estuve en un seminario, o sea, ¿qué me va a decir a mí la señora? Le digo, no es cierto, no es cierto que su hijo se sepa la Biblia al real. Le digo, yo todavía no conozco una de las personas que yo veo que conoce mucho de la Biblia y se la sabe de memoria, pero yo dudo que se la sepa toda de memoria, él mismo lo ha dicho últimamente. Tiene más de 50 años estudiando la Biblia y grabándose la Biblia de memoria. Digo, ¿cuántos años tiene su hijo? 24. Le digo, esta persona tiene más de 50 años grabándose versículos de la Biblia y todavía no se la sabe de memoria. Le digo, no se la sabe de memoria. Le digo, no es así. No, dice, él estudió. Le digo, mis hijos fueron a escuelas católicas. Yo fui a un seminario, o sea, yo sé lo que... No hay un católico que se sepa. Ahora, sí hay teólogos católicos que conocen de la palabra de Dios. Pero fíjense bien, hermanos, yo siempre les digo esto, ¿ok?
Al que tenga oídos para oír, que oiga. En el mensaje a las 7 iglesias, hay 6 iglesias que no están caminando bien. Y Dios no las desecha. La iglesia, el mensaje a la iglesia, a la Odisea, cabe casi todo en relación a las iglesias evangélicas que predican el evangelio de la prosperidad. Ya Dios los desechó. Resulta que Cristo no los había desechado. No los ha desechado. Entonces, si Cristo no los ha desechado, entonces ¿por qué nosotros los vamos a desechar? Lo que Pablo, la carta a la iglesia de la Odisea de Pablo, cabe mucho en la doctrina católica. Pareciera que se lo está diciendo a la iglesia católica de nuestros días. O sea, no hagas del sacrificio de Cristo una ceremonia. ¿Qué es la misa? Es una ceremonia de la muerte de Cristo. Pablo dice, no hagas una ceremonia. Entonces, ahí ya están desobedeciendo. ¿Ok? Pero, por eso dice la palabra, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Pero si eso nos han enseñado, entonces, ¿cómo Dios nos va a guiar? Bueno, el Señor siempre tiene cuidado de su pueblo. Entonces, fíjense, si nosotros deducimos en una simple frase toda la Biblia, honra a Cristo y ama a tu prójimo. Con esa simple oración, con esa simple frase, está simplificado toda la Biblia. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Y no necesitas teología. Ahora, ¿cómo honras a Cristo? Amando a tu prójimo. Pero también implica que no te quieras ganar el favor de Dios haciendo sacrificios, o sea, carnalmente. O sea, no pienses que por hacer sacrificios carnales le vas a agradar a Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente para lavarnos de pecados, de todos nuestros pecados. O sea, hónralo. Gracias, Cristo Jesús, por lo que hiciste por mí. Tan simple como eso. Entonces la gente dice, no, pero yo debo de estudiar la Biblia. Ok, lee la palabra de Dios, pero no la compliques. No la compliques. Entonces ahí es donde viene la soberbia. Que una persona lee un versículo, no lo entiende y luego ya piensa que es maestro y hace su propia doctrina. No, hermanos, no. Fíjense bien, Juan dice que los mandamientos de Dios no son difíciles, no son gravosos para aquel que cree el evangelio. Una persona no puede amar porque está rechazando a Cristo, por eso no puede amar. Una persona no puede perdonar porque está rechazando a Cristo, por eso no puede perdonar. Una persona no puede dejar ser esclavo del pecado porque no está honrando a Cristo, porque si se lo quiere ganar con sus propias. El pentecostal piensa que por hablar en lenguas se gana el favor de Dios. El católico por cumplir por ir a misa. El testigo de Jehová porque ellos son los únicos. O sea, ellos son los que Dios escogió. Los únicos testigos de Dios son ellos. El adventista porque ellos guardan el sábado. Y así está llena de falsas doctrinas. Entonces, la palabra de Dios, si uno la lee, tiene poder. Como diciendo, hijo, pon tu confianza en mí, no la pongas en el dinero, ponla en mí. Eso no es difícil de entender, pero ¿por qué la gente no lo quiere hacer? Porque prefieren el dinero, o sea, no le creen a Dios. No le creen a Dios. Entonces uno debería decir, Señor,
¿Por qué yo no le creo? Porque tú piensas que te vas a ganar el favor de Dios haciendo obras. Ahí radica todo el problema. Ya Jesús murió por ti, no le busques. La rueda es redonda. ¿Qué quieres inventar otra rueda? Ya la rueda es redonda. Ya Cristo murió por ti. Él te hace perfecto. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Hónralo. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, en la medida que tú haces, tú recibes de su Espíritu y Él te cubre, así como dice en el Salmo 91, Él te cubre con sus alas. Esa es la protección de Cristo, no la tuya. Esa es la protección de su Espíritu, no del tuyo. Porque el espíritu que nosotros tenemos es de Satanás. El espíritu de Satanás le encanta el sexo, le encanta la mentira, le encanta andar haciendo mal, le encanta la venganza, le encanta todo lo que es del mundo. El espíritu de Jesús es querer amar. El espíritu de Jesús es tener paz en nuestro Padre Dios. El espíritu de Jesús es perdonar. Esto no es difícil, hermanos. Entonces, fíjense cómo lo dice a Ezequiel 37 del 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, en el espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Nosotros somos los huesos que estamos en un valle. Nosotros somos los huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nosotros somos los huesos secos. ¿Qué tenemos que hacer? Oír lo que dice nuestro Padre Dios, lo que dice su palabra, lo que dice Cristo. Cristo simplifica todo desde Génesis hasta Malaquías. Él lo simplifica con su testimonio. O sea, lo que dice Juan es lo que está escrito en todo el Antiguo Testamento. Cristo lo hace. Jeremías 2:6. Aquí ya pecando el pueblo de Israel. Y ustedes no dijeron: ¿en dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte? ¿Se fijan? Es lo que dice el Salmo 23. ¿Quién es el que nos ayuda a andar en el valle de sombra de muerte? Es Jesús. Jesús es mi pastor. Dependiendo de la Biblia católica dice Yahvé. Yahvé es mi pastor y nada me faltará. La Reina Valera dice Jehová. Pero ¿quién es Jehová? Es Jesús. ¿Quién es el pastor de pastores? Es Jesús. Jesús es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos Él me hace reposar. A donde brotan aguas frescas me conducen. Por el camino del bueno, del recto me dirige. Aunque ande por valle de sombra de muerte, o sea, por caminando este desierto, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuál es la vara? Es la palabra de Dios. No es que Dios nos agarre a palazos, no, es la palabra de Dios. La vara es el anciano y el profeta. Yo ahorita les estoy actuando como profeta, dándoles palabra de Dios. Me alienta, o sea, tu palabra me alienta, Señor. Aunque yo ande por lugares secos, aunque yo ande por valle de sombra de muerte.
Y andar en valle de sombra de muerte implica también los problemas de esta vida. Los problemas con tus hijos, los problemas en tu trabajo, los problemas. Eso es andar en el valle de sombra de muerte. Pero tú estás conmigo y tu palabra me alienta, Señor. Entonces, pero si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo te va a alentar si no la conoces? Y hay gente que nada más repite sin entender lo que está diciendo. O sea, simplemente lo repiten. Así como decir, pues no entiendes lo que dices. No te agarres repitiendo nomás así. Fíjate lo que quiere decir cada palabra. Padre nuestro. Hay un padre. Nuestro padre es Dios. ¿Qué les dijo a los fariseos? Su padre es Satanás. Entonces Jesús dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, que venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, la voluntad de usted y no la mía. Mi voluntad es que a mis hijos nunca les pase nada, que nunca sufran. Esa es la voluntad de Dios. Si ellos nunca sufren, entonces van a estar separados de Dios. O sea, resulta que Lázaro recibió males para poder eventualmente recibir bienes. Entonces tú quieres que tus hijos no sufran aquí. Bueno, cuando se mueran se van a ir al infierno, porque nunca sufrieron aquí. Entonces, ¿se fijan? No sabemos pedir, porque no conocemos la palabra de Dios. Mas, sin embargo, cuando vienen las tribulaciones a tus hijos, ora, o a nosotros, oramos, Señor. Entonces, cuando nos atribulan a nosotros nos refugiamos en Él y en su palabra, y el Señor nos da paz. Su palabra nos da paz. Su espíritu nos da paz. Todos los días. Jesús dijo, llevad mi cruz todos los días. Pero ¿qué dijo? Mi cruz no es pesada. No es pesada. Dice que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y allí habitó hombre. Cada persona tiene su propia vida. Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas, y vayan a leer el contexto, y se secarán, porque es tierra de ídolos. Y se entontecen con imágenes. Esto sigue pasando en el siglo XXI. En el siglo XXI sigue pasando esto. Agarran de Cristo y lo hacen un ídolo. Agarran al apóstol Santiago y lo hacen un ídolo. Agarran al apóstol Pedro y lo hacen un ídolo. Así somos todos, hermanos. Todos somos idólatras. Si no en esas cosas, tu madre puede ser un ídolo, tu padre puede ser un ídolo, tus hijos pueden ser un ídolo. Entonces, tenemos que reconocer que somos idólatras. Tenemos que reconocerlo. Señor, yo soy idólatra. Ok. Esa es la oración. ¿Se acuerdan que hay una oración del publicano y la del publicano y la del fariseo? El publicano, que era tranza, colectaba los impuestos para los romanos, que eran los seres más despreciables a los ojos de los judíos. Viene el fariseo que está lleno de religión, dice, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, que es tranza. Te doy gracias porque no soy como él. Yo doy diezmo, doy ofrendas, y yo lo pongo así. No para yo burlarme de nadie, hermanos. No, pero hay gente que hace esto. No lo dice, pero esa es la forma en que Señor, te doy gracias. Yo sí voy a misa. Yo sí oro, Señor. Yo sí guardo el sábado o el domingo. Yo sí hablo en lenguas.
Ah, pero aquel no, aquel no. Y ando criticando a todo mundo. Dios nos pide cuentas a nosotros de nuestros pecados, no de los de Panchito, los de nosotros. Y fíjense la oración del publicano. Esta debe de ser nuestra oración, hermanos. Señor, ni siquiera quería levantar su cara. Él se sentó, se hincó hasta atrás y le dice, Señor, y se daba golpes de pecho. Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Perdóname, Señor, soy pecador. Qué difícil es hacer eso, hermanos. Es difícil hacer eso. Señor, sé propicio a mí que soy. ¿Y Jesús qué dice? El que anduvo de presumido ahí, no, yo sí voy a misa, yo sí el esto, yo sí el otro. Dice, no está bajo la gracia de Dios. Mas sin embargo, el que se reconoció pecador, se fue limpio. Y los de corazón limpio verán a Dios, dice su palabra. Reconozcan quiénes son. Reconózcanlo. Entonces, si reconocen que ustedes son pecadores, todos somos pecadores, entonces ya necesitamos ser lavados con la sangre del Cordero. Una vez que entiendes que eres salvo con la sangre del Cordero, entonces, ¿cómo debemos de juzgar a los que se quieren justificar con sus obras? Debemos de justificarlos a ellos con la sangre del Cordero, no diciéndole, ¿para qué vas a misa? O no diciéndole, ¿para qué hablas en lenguas? O no diciéndole, hey, tú adúltero. ¿Cómo adúltero? Si tú eres pecador, ¿quién eres tú para hablarle de pecado a la persona? La exhortación se da dentro de la iglesia cuando una persona no está amando. Cuando una persona no está amando, hay que exhortarle con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Pero acuérdense, no todos entienden la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene que corregir con la palabra de Dios? ¿El pastor o el maestro? ¿O el anciano? No la ovejita. La ovejita apenas está aprendiendo a caminar. La ovejita no va a saber. La misma ovejita tiene que ser guiada. Con el callado. Hey, vente por acá. No te vayas por allá porque si te vas por allá te vas a extraviar y te va a tragar el lobo. Vente por acá. Para eso es el palo ese para jalar a las ovejitas. Vente por acá, no te descarríes. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo, hermanos? No se descarríen del camino. Jesús es el camino. Jeremías 51:43. Sus ciudades, y está hablando acerca de Babilonia, fueron asoladas. La tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. En Babilonia, la que fue destruida por los persas, por ahí ya no pasa personas. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo, pero también es simbólico. ¿Quién es Babilonia? Babilonia es este mundo donde hay idolatría, donde hay mucha maldad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sal de Babilonia, hijo mío, para que no seas castigado con sus plagas. Entonces tenemos que salir de Babilonia. Babilonia es amar el mundo. No es difícil de entenderlo. Amar el mundo es estar en Babilonia. Salgan de Babilonia, de amar al mundo. Hay gente que dice, Babilonia es la iglesia católica. No, hermanos. Babilonia es amar el mundo. Amar el mundo. Esa es Babilonia. Oseas 2:3. El Señor llama al arrepentimiento, dice, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació.
¿Cómo nacemos? El Señor habla acerca de la tierra, de su tierra. Dice, cuando yo vine, estabas todavía ahí con sangre cuando naciste. Y nadie tuvo compasión de ti. Y yo vine y yo te limpié tus impurezas. Así como cuando nace un niño, tiene la placenta, tiene los ojos todos llenos de costras, de cosas. ¿Qué tiene que hacer la enfermera? Limpiarle todas esas cosas. Entonces, porque ha nacido un niño o una niña. Entonces dice, tú eres como uno de estos niños. Dice, ¿y qué hice? Yo te limpié, yo te cuidé, yo te traté bien. Y estaba hablando como una niña. Dice, y eventualmente creciste y eventualmente tenías pechos, hablando simbólicamente, y estabas en tiempos de amores. Dios no puede llamar a Cristo, no viene fuera de tiempo. Él va a venir en tiempos de amores. Los tiempos de amores es cuando sufrimos, hermanos. Es cuando sufrimos. Cuando somos esclavos del demonio. Y por ser esclavos del demonio nos va mal. Nos va mal. Ahí son los tiempos de amores. Cuando sufrimos. El Señor llamó a David cuando era pastor. Lo fue ungido. Pero el Señor no lo usó en ese momento. Bueno, eventualmente él vino, él derrotó a Goliat. Pero ¿qué pasó con David? Lo persiguió Saúl para matarlo, lo perseguía. Esa fue su gran tribulación. Fíjense, en lugar de Saúl honrar a David, porque él mismo era cobarde y no quiso enfrentarse a Goliat porque él era el rey. Él encontró que por ahí había un jovencito que decía, échenmelo a mí, yo lo derroto. Dice, a ver, tráiganme a David. Y hasta le puso. Y Saúl era hombre de guerra. David era un simple pastorcillo. Dice, yo a ese échenmelo y yo lo voy a vencer con el poder de mi Padre Dios. Y lo venció. Pero le entraron los celos, así como a Caín. A Caín le entraron los celos. La envidia. Entonces viene las mujeres y le cantan a Saúl, le cantan bonito a Saúl. Dice, le dieron 1000 a Saúl y 10,000 a David. Entonces dice, ¿cómo? Dice, pues aquí ya están hablando de David, ya no más falta que se quede con mi trono. Entonces dijo, no, me va a dejar sin mi trono, lo voy a matar. Y muchas veces lo quiso matar y David tuvo que salir huyendo. Saúl es figura de Satanás, hermanos. En David estaba escrito que Jesús no iba a matar a Satanás. No lo iba a matar. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo Saúl le rogó a David. No vayas a destruir a mi descendencia. Y le dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Al contrario, se llevó a su descendencia, se los llevó y cuidó de ellos. Eso lo hace Jesús, hermanos. Jesús cuida de la descendencia de Satanás, pero ellos ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Así como el Señor nos cuidaba de nosotros cuando seguíamos al Padre de este mundo. Entonces, fíjense, hagan esto, no vaya a ser que yo la deje desnuda, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, fíjense, déjenme ver cómo voy. A 1:24, creo que alcanzamos. Salmo 107:35. Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos. Esto es lo que hizo Jesús cuando murió
resucitó y de las alturas nos mandó su Espíritu Santo. Y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Ese es el Espíritu Santo en nuestros corazones secos. Pero ¿cómo es como recibimos el agua? Escuchando el testimonio de Cristo Jesús. Con un corazón sencillo. Isaías 53, 1, 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, aquí profetizando acerca del Mesías, subirá cual renuevo delante de él, y cómo, no de raíz, sino y como raíz de tierra seca. O sea, descendencia de Isaí, descendencia de David, descendencia de Judá, como si fuera la descendencia de Judá. O sea, de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, vamos a leer, así de pasadita, Jeremías 2, Oseas 2 y Oseas 3. Déjenme ver Jeremías 2. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fue cuando salieron de Egipto. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia para que comieran su fruto y su bien. Este es el trabajo de la iglesia, lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que comer a Jesús. O sea, nosotros vamos a andar por el desierto, pero nuestra ciudad es Jesús. Tenemos que buscar a Jesús todos los días, todos los días, todos los días. O sea, debemos de comer el maná todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el día que moramos. Pero mientras andamos comiendo a Jesús todos los días, eventualmente llegamos a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, o sea, ya Jesús en nuestros corazones, ahí es en donde seguimos teniendo enemigos. Ahí está Goliat. O sea, el llegar a la tierra prometida, hermanos, implica vencer a Goliat. A Goliat ya lo venció Jesús, o sea, la muerte. Y esto lo dice Juan así. En Jesús, en el amor, no hay temor. En nuestro Padre Dios no hay temor. Porque nuestro Padre Dios echa fuera el temor. O sea, todavía le tenemos miedo a Goliat. Todavía le tenemos miedo a la muerte. Todavía le tenemos miedo a las cosas de este mundo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en nuestro Padre Dios o en Jesús, que es lo mismo. En Jesús podemos vencer, hermanos. Jesús es mi pastor y nada me falta.
Yo vengo caminando por un valle de sombra de muerte. Tengo problemas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en lugar de andar peleando, en lugar de andar condenando, en lugar de andar maldiciendo? Cristo Jesús, aquí estoy, Señor, busco tu rostro, Señor. Busco tu rostro, Señor. Condúceme, Señor. Condúceme a la ciudad celestial, Señor. Yo soy pecador. Yo no merezco ser llamado tu hijo, pero tú me amas, Señor. Tanto que entregaste tu vida por mí. Gracias, Jesús. Muéstrame tu rostro, Señor. Yo quiero conocer tu rostro, Señor. Yo te entrego mi corazón, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste amovilable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. En este contexto, los que tenemos la ley es los que tenemos el Espíritu Santo para la iglesia. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Amaron este mundo. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasadas las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Aquí están los dos males. Me dejaron a mí. Nunca se aparten de Jesús, hermanos. Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. O sea, el contexto lo dice. Anduvieron tras la vanidad. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él. Alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? El camino es Jesús. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? O sea, los dioses de Egipto y los dioses de Asiria o de Babilonia. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuál malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Este es el Espíritu Santo. No tienes cuidado del Espíritu Santo. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, no le servimos con el corazón o con nuestra mente. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como prostituta, como ramera. Esta es idolatría. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía, vamos a decir, aunque te bañes con cloro y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Son dos cosas: apartarse de Jesús
y amar este mundo. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los dioses, tras los vales? Mira tu proceder en el valle, porque tenían al Señor. Nunca anduve tras los vales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Ahí está el ejemplo. So vayan y estudien las dromedarias. ¿Ok? ¿Cuáles son las dromedarias? Asna montés, ahí está, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Eso es alegórico. Hagan de cuenta que es una persona, una mujer llena de lujuria, que nomás anda viendo a ver a qué hora va a pasar Ramón, su amante. Y está llena de lujuria, o sea, anda como una burra. Este es Israel. Estos son los dos males. Apartarse de Jesús, amar el mundo. De su lujuria, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Hay un tiempo donde estas burras, que en eso se convirtió Israel, en una burra montés, se hizo llena de lujuria. Entonces los que andan buscando esto, o sea, los demonios, pues van a venir a posar en ella. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños sea amado y tras ellos he de ir. También como una mujer adúltera. Me voy con mi amante, me voy con Ramón. Y fíjense la consecuencia de los pecados estos, simbólicamente, pero también pasa literalmente con las adúlteras. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un palo, a un leño, mi padre eres tú. Mi padre eres tú. Fíjense bien, hermanos. Esto lo podemos estudiar así, pero es simple. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sacan los dólares? Un papel. Lo sacan de un árbol. ¿Okay? Ahora, esto era literal. O sea, hacían de un madero, así como lo hacen en mi pueblo, agarran un pedazo de madera, le dan forma y ya es el patrón Santiago o la Virgen María. ¿Okay? O sea, hacen de un leño, ahora los hacen de arcilla o los hacen de ¿cómo se llama? De esto que está en la madera, en las paredes. Entonces, hacen imágenes y los adoran como si estuvieran vivos, hasta los besan. Entonces dice, ¿por qué haces eso, Israel? Andas como una burra, poniendo tu confianza en cosas que no tienen vida. ¿Por qué haces eso, pueblo de Israel? ¿Por qué haces eso, iglesia? ¿Por qué pones tu confianza en el leño, o sea, en la madera? ¿De dónde sacan la madera? Los dólares, el papel, lo hacen de la madera. Y ponemos la confianza en el dinero. Y le dicen, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. A una piedra. ¿Qué es lo que hacen, por decir, los musulmanes?
Dice, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? Ahí está. ¿Qué hiciste para ti? Que se levanten ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaron contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Dios. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo somos libres y nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por muchos días. ¿Se fijan? Nosotros no debemos de olvidarnos de Jesús ni siquiera un día. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. En el tiempo de Isaías pusieron su confianza en Asiria y Dios no los libró. En el tiempo de Jeremías pusieron su confianza en Egipto también y fueron avergonzados. O sea, los mataron. Y se los llevaron a algunos colgados de las quijadas. Literalmente. Bueno, literalmente. Oseas 2. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Obviamente es alegórico, las dos hijas, las dos esposas. No sea ahora, simbólicamente es Israel, el pueblo de Israel, y el pueblo gentil que llegó eventualmente a ser uno con el pueblo de Israel, pero aquí está simbólicamente también el pueblo del norte y el pueblo del sur. Simbólicamente también es el pueblo de Israel y todo el pueblo gentil que no es Israel. Aquí cabe también para la iglesia. Dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios, adulterio en relación a dejar de buscar a Cristo Jesús, de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y la alegoría es de un adulterio literal, de una mujer. Y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. Esa es la alegoría de las mujeres que se van tras sus amantes. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos les dan dinero. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino
y la cercaré con seto. Fíjense, aquí entra la parábola del sembrador. Aquí entra la parábola del sembrador. ¿Por qué no puede dar frutos? Porque tiene espinas. ¿Quién puso esos espinos? Los puso Dios. ¿Por qué? Porque ustedes todavía aman el mundo, ponen la confianza en su dinero. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Ahí está. Podrá ser una mujer feliz con su amante. ¿A quién le vas a creer? ¿A la mujer que te dice que sí es feliz? ¿O le vas a creer a la palabra de Dios? Y esto aplica no nada más para las mujeres, también a los hombres. Un hombre que deja a su esposa para irse con un amante nunca es feliz, nunca los alcanza, dice la palabra de Dios. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo era el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Fíjense bien lo que hizo Oseas, ¿ok? Oseas estaba representando a Dios. Le dijo: ve y cásate con una mujer prostituta. Eso somos nosotros. Jesús viene a casarse con una mujer prostituta. Entonces, una vez que nosotros nos casamos con Jesús, cuando recibimos el Evangelio, debemos de honrarlo. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos tras Ramón. O sea, amando este mundo. Entonces, ¿qué hace Oseas? Oseas era el que le llevaba el dinero. El dinero que ella ofrecía a sus dioses. Pero ella no lo sabía. Ahora, por ejemplo, cuando una mujer adúltera, Dios la está cuidando, ella piensa que sus amantes la están cuidando y no sabe esa mujer que es gracias a las oraciones de su marido que ella puede seguir comiendo. Ella no lo sabe. Ella piensa que es el amante el que le está dando de comer. ¿Quién está a cargo de todo esto? Es Cristo. Cristo permite darle dinero al amante de la adúltera, porque Cristo es dueño de todo. Entonces, si un cristiano ora por su esposa o una cristiana ora por su esposo, el esposo que piensa que le está dando a las amantes, precisamente porque tiene dinero, ese hombre está ganando dinero gracias a las oraciones de su esposa cristiana contra a la que él le faltó. Y él no sabe que es ese trabajo que él tiene, ese negocio que él tiene, en realidad se lo está dando Cristo gracias a las oraciones de su esposa. Pero su amante nunca las alcanzan, hermanas. Aquellas hermanas que fueron engañadas por sus esposos. Un esposo que sigue a una amante nunca la alcanza. No son felices. No lo son, hermanas. No lo son. Pero he ahí la palabra de Dios de que tienen que perdonar a sus maridos infieles en el momento que ellos vengan a buscarlas. Si una mujer cristiana no perdona a su marido, tampoco Dios la va a perdonar a ella. No pueden entrar en el reino de los cielos, hermanos. Ya lo leímos, ya se los expliqué. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal.
Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es cuando oramos por las personas para que reciban el testimonio de Cristo Jesús. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. O sea, una mujer que hace eso está loca. La iglesia que anda buscando en las cosas del mundo está loca. Está loca. Pero dice, yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo. So anda ahí, de repente anda con Ramón y anda, ¡ya! Ok. No nomás para las mujeres, es también para los hombres. Es también para los hombres, hermanos. Haré cesar, estaba hablando de la iglesia, hermanos. Estaba hablando de Israel. Pero la alegoría es de una mujer adúltera. Haré cesar todo su gozo mundano, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talá. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando desecharon a Cristo. Ellos tenían sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, por la razón por la que mataron a Cristo, y todas sus festividades. Ellos se gozaban en eso, y un día llegó el ejército romano y mataron a diestra y siniestra. Eso hizo Jesús. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaban a los Baales. Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Un hombre que se olvida de su esposa, le pasa eso. Una mujer que anda haciendo esto, se olvida de su esposo, le pasa esto. La iglesia que anda buscando el amor a este mundo, le pasa esto. Pero fíjense lo que dice el Señor. Dios es bueno, hermanos. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, que es lo que le dice a una de las iglesias. Tengo esto contra ti. Me has dejado. Me has dejado. Dice, y cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarán Ichi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto para ti, pacto con las bestias del campo. Nosotros somos las bestias. Con las aves del cielo. Ahí están, a los ángeles. Y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Este es Cristo el que nos hace dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Ahí está el Evangelio. Juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová.
en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama y diré a Lo a mí, tú eres mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Esta es la promesa de Cristo. Algunos ya están ahí, pero esta es la promesa para todos, hermanos, para todos. Pablo dice que el pueblo de Israel, eventualmente, todo Israel será salvo. Todo Israel. Ahora acuérdense, hay un solo pueblo ya. Todo Israel será salvo. Entonces yo aquí voy a terminar y les voy a dejar que ustedes mediten dos salmos. Les voy a dar el salmo, déjenme ver, son dos, para que ustedes los mediten. En relación a la tierra seca, ya hablamos de palabra de tierra seca, pero de esperanza. Salmo 63, ok, vayan y medítenlo esta semana, y el Salmo 95. Salmo 95. Entonces, medítenlo y hay esperanza, hermanos, para la tierra seca. Okay. Hay esperanza aún para aquellos que se han apartado de Dios. Pero hermanos, ¿para qué sufrir los ayes cuando ya podemos cuando ya podemos dormir tranquilos? Esto es posible cuando buscamos a Cristo Jesús diariamente. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.